pastor, bienvenido. Hace unos días lo llamé, que ando con Shela, comiendo checas y de todo. Pero qué bueno tenerte, Dios te bendiga. Qué bendición es poder compartir esta mañana con los santos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Hay algo que Dios les quiere decir esta mañana. Hijo mío, si lo buscares como a la plata, si lo escudriñares como al tesoro. No sé si ustedes lograron entender. De verdad que nuestro hermano Juan Sohom decía algo que a veces es bueno meditar. La palabra del Señor es igual para todos. Lo que hace la diferencia es exactamente lo que acaban de escuchar. Si lo buscaren como la plata. ¿Cuántas horas trabajan ustedes para llevar sustento a su casa? Ojalá que sea el tiempo que estén invirtiendo en el conocimiento de Dios. Realmente el hombre se puede afanar toda una vida construyendo una casa y nunca va a terminar de construirla. Mas yo tengo una morada que no lo hice yo. Mi padre lo construyó para mí. Y no es una casa que se destruye, es una casa eterna que Él fue a preparar para mí. Realmente poner nuestra mirada en las cosas terrenales siempre nos causará angustia, nos hará ser superior a otros, nos llenará de codicia. Mas si llenamos nuestro corazón con el conocimiento del Dios Altísimo, veremos que todos somos hermanos, que nada de lo que tengo es mío, sino es de ustedes. Por eso es que invertimos nuestro tiempo en hallar ese conocimiento, llevarles palabra de bendición, sabiduría, si lo escudriñares como a tesoros. Si buscando como plata para ustedes es algo difícil, entonces imagínense escudriñarlo como a tesoros. Realmente encontrar oro es mucho más difícil que conseguir dinero para el sustento. Escudriñar como a tesoros es entender que hay que quitar toda la tierra hasta encontrar ese preciado tesoro que yo estoy buscando. Si así lo han hecho, entenderán el mensaje del día de hoy. Yo quisiera compartir un versículo con ustedes. Está en Romanos capítulo 11, solo para que pueda destapar el entendimiento, porque vamos a hablar del tema la ofrenda agradable. Ojalá que en este momento hagan su mejor ofrenda. Pónganlo en su mente, no en su mano. Pónganlo en su mente. Esta es mi mejor ofrenda del día de hoy. Esta ofrenda que yo voy a dar hoy va a ser agradable delante de Dios. Pónganlo en su mente. No lo ponga en su mano, póngalo en su mente. Visualice la mejor ofrenda que usted le puede ofrecerle a Dios, y que al final de mi tema usted diga: la ofrenda que yo tenía en mi mente es exactamente lo que la Biblia dice que es. Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Escuchen lo que yo quiero que ustedes mediten. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. ¿Entendieron eso? Si la raíz es santa, las ramas también van a ser santas. Pero ¿qué sucede entonces si la raíz está maldecida? ¿Se acuerdan ustedes de la primera ofrenda que vemos en la Biblia, la de Abel? ¿Se acuerdan de su ofrenda? Llegó el tiempo en que estos dos muchachos se acordaron de Dios. Cada uno preparó su mejor ofrenda. Abel era pastor de ovejas, entonces trajo una ofrenda y puso el sacrificio delante de Dios. Caín era labrador de la tierra, trajo también fruto de la tierra y ofrece a Dios. Pero algo pasó. Uno fue aceptado, el otro. Ahora, ¿por qué? Muchas personas dicen que es por el problema del corazón. Pero estudiando entonces dice que si la raíz es santa, lo serán las ramas. ¿De dónde sacó Caín su ofrenda? Del fruto de su trabajo.
los sacó del fruto de la tierra. Cuando Adán y Eva llegan a pecar, Dios dio esta sentencia: maldita es la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra? ¿De dónde fue sacado el fruto que ofrecieron a Dios? De esa tierra maldita. ¿Entendieron entonces que no es el corazón? Sino de dónde saco yo la ofrenda que estoy ofreciendo a mi papá. ¿De dónde sacaron la ofrenda que ustedes pusieron en su mente? Si es el resultado de su trabajo, tienen un gran problema. Hay una ofrenda que Dios acepta y que hace acepto a todo ser humano delante de Él. El problema de esa ofrenda es que ustedes lo tienen que ver. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Muchos no han podido ver a ese bendito Cordero. Que usted tiene que ofrecer el Cordero que ofreció Abel, y lo tiene que poner en sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Si ustedes no logran entender eso, simplemente vivirán como mortales pecadores en esta tierra. Vean ustedes algo acerca de la ofrenda por el pecado, para que ustedes se den cuenta que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Por eso es la importancia de ofrecer la ofrenda correcta a Dios. Si ustedes no aprenden a ofrecer la ofrenda correcta, van a tener problemas, su conciencia los va a estar condenando. No necesitan que otro ser humano lo haga. Hasta el día que ustedes logran entender que son un pueblo santo, que son real sacerdocio, que son linaje escogido. Cuando ustedes lo logran entender, entonces se van a dar cuenta que no es por ustedes. Ninguno de los que está aquí puede decir que es mejor que otro. Ninguno. Por eso es que nosotros no se nos tiene que olvidar nuestro pasado para no llenarnos de arrogancia. Darnos cuenta que de dónde nos levantó el Señor, desde allá abajo. Realmente conocer a Dios muchas veces trastorna nuestra mente. Vean el Salmo 49, 8. La versión Reina Valera dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿De qué valor es la vida de ustedes para Dios? Es de gran precio. Si ustedes intentan rescatarlo en base a sus buenas acciones, como muchos nos enseñan, van a tener un gran problema. El día que ustedes logran conocer a Dios, van a conocer maravillas de Él. Vean el Salmo 65, 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Pero cómo? Ofreciendo la ofrenda agradable, la ofrenda que Dios acepta. Y la única ofrenda que ustedes van a encontrar bíblicamente es la ofrenda que Jesús hizo. Él se ofreció por nosotros como ofrenda en olor fragante, para que hoy ustedes puedan alcanzar santificación, redención, justificación. Por eso la Escritura dice: el que se quiera gloriarse, en otras palabras, el que se quiera sentirse como alguien importante, que lo haga en lo que ha hecho el Señor. Porque ningún ser humano se podrá jactar delante de Dios. Ningún ser humano podrá llegar a la presencia de Dios excusándose: mire, Señor, yo solo tuve una mujer y por eso soy santo y estoy delante de ti. Error, Señor.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es evidente, porque el justo por lo que cree va a vivir, no por lo que hace. ¿Creen ustedes en Jesús? Yo por eso siempre digo, ¿creen ustedes en el acto sacrificial de Jesús? Si ustedes de verdad lo creen, váyanse a Levítico, vamos a conocer algo acerca de la expiación en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento Jesús fue la ofrenda perfecta por nosotros. Capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Escuchen, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En Levítico capítulo 4 vemos cuadros acerca de diferentes formas de expiación por los sacerdotes, por el pueblo, por los gobernantes. Pero algo que llama poderosamente la atención es que cuando llegamos a Hebreos capítulo 10, dicen que todo eso es la sombra de una realidad. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar pecado. De otra manera, solo se hubiera hecho una vez. Porque si la sangre de los toros, una vez que la gente sube, ofrece su mejor ofrenda a Dios, y eso quita pecado, entonces, ¿qué necesidad hay de sacrificar a otro animal? Pero algo que impacta la mente es cuando dice que todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pudo quitar pecado. Aparece entonces el bendito Cordero de Dios, que no solo es el Cordero de Dios, sino el sumo sacerdote, que ofreció una ofrenda a Dios, pero esta ofrenda es perfecta. Pero la expiación por el pecado de ustedes no viene por la acción humana, sino por una acción divina. Y Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Será que Dios lo hizo? Por supuesto, lo pueden ver en Hebreos capítulo 10. Ustedes se van a dar cuenta que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre. Porque donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. El versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Realmente entender las maravillas que Dios ha hecho para con los hombres, ofrecer entonces la ofrenda perfecta, ustedes van a tener un gran problema. Cuando ustedes empiezan a decir: la Biblia dice que yo soy santo, porque mi Biblia dice que yo soy santo, pero esta vez no es en base a mis propias acciones. O sea, yo no tengo que verme en el espejo y decir: mire, yo no robo, mire, yo no cometo adulterio, miren, yo santifico el séptimo día, miren, no soy idólatra. Si ustedes están haciendo eso para verse santos, ustedes tienen un gran problema. Porque ustedes están viendo sus propias acciones. En otras palabras, maldito el hombre que confía en brazo de hombre, pero bendito aquel que confía en su hacedor, y este no será confundido. Cuando yo logro entender esto, que soy perfecto para Dios, muchas personas dicen: entonces, Francisco, ¿qué pasa si hoy peco? ¿Qué pasa si mañana peco? Es que todavía no han entendido nada. Porque 1 Juan 3:4 nos dice a nosotros que el pecado
es precisamente la transgresión a la ley de Dios. Si el pecado es la transgresión a la ley de Dios, entonces algo tiene que hacer Dios para demostrarme que me ama. En otras palabras, si yo no entiendo el poder del amor de Dios por mí, yo no voy a entender el mensaje. Yo por eso les digo, búsquenlo como a la plata, escudriñenlo como a tesoros, entonces hallarán el conocimiento de Dios. Cada palabra que voy a procurar hablar tiene que estar en su Biblia. Si no lo saben y si creen que no lo saben, es porque o se lo han aprendido de memoria o nunca lo han leído. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que hay verdades que nos enseñaron, pero estas verdades eran mentiras. Y cuando la verdad se revela, para nosotros es mentira. ¿Para qué sirve la ley? Esa pregunta, ¿lo estoy haciendo yo? No, está en su Biblia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol Pablo. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy nosotros, si conocemos algo de la ley de Dios, para nosotros vivimos como en el infierno. Ladrones, mareros, extorsionistas, secuestradores, violadores, asesinos. Pero a mí me dicen, ¿usted vive en Guatemala? Sí. Alma, pero ahí no se puede vivir. Miren las noticias. Sí, porque usted solo noticias está viendo, yo solo leyendo mi Biblia estoy. Y pues yo vivo en el paraíso de Dios, ¿no? Primero porque no acuso a nadie. Si Dios permite que alguien le quita la vida a ella, será porque Dios lo permitió. Y en ese contexto, ¿qué puedo hacer yo? Pero los que viven juzgando, enmendando, tratar de arreglar la vida ajena, viven atormentados, porque viven juzgando y no se dan cuenta que ese juzgamiento los está condenando. Por eso Romanos en capítulo 2 dice: oh, quien quieras que seas tú, oh hombre. ¿A quién le dije? A nadie, al que se lo quiera tomar. En tanto que juzgas, te condenas a ti mismo. Si usted cometió adulterio y regresa, perdóname, no, usted no puede hacer eso. En el Antiguo Testamento era sencillo: adúltero y adúltera deben morir indefectiblemente. En otras palabras, deben pagar por lo que hicieron. La ley de Dios es santa, es justa, es buena. ¿Y qué dice? Ojo por ojo. En otras palabras, si yo vengo y le pego al varón y le quito un diente, ¿dónde está la justicia ahí? Que me hagan lo mismo y que me saquen el mismo diente que yo le saqué a él, para que haya justicia en la ley. Si yo vengo y le quito el brazo, me tienen que quitar el brazo. Si yo le quité la vida, era permitido que alguien saliera a buscar al que le quitó la vida y tiene que darle muerte, porque es así como la ley se cumple. Muchos de los que están aquí presumen cumplir la ley de Dios. El problema es que cuando se ejecuta la sentencia, no, mejor voy a la iglesia y pido perdón. No, señor. Si es así como piensa quedarse libre de pecado, está en grandes problemas. Usted tiene que ofrecer lo que equivale el daño que hizo. Si usted le quitó la vida a alguien, entonces usted tiene que ofrecer una víctima que se le quite la vida. Por eso es que aparece el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Usted mató, entonces ponga su mano sobre él. Muchas personas condenan a Judas porque entregó al maestro. Ahora bien, yo hago una pregunta sencilla y no me respondan, solo quédense con eso en el corazón. Si Jesús estuviera en el tiempo de ustedes, saben que él sanó leproso, dio vista a los ciegos, sanó cojo, sanó manco, y de repente escuchan una turba que lo acaban de prender y le quieren darle muerte. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo ayudarían o se unirían ustedes a la turba? Quédense en el corazón. Dios los va a juzgar, no yo. El apóstol Pedro, cuando Jesús dice
debo ir a Jerusalén, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los principales, de los sacerdotes, que le den muerte y que resucite al tercer día. ¿Qué dijo Pedro? De ninguna manera te acontezca eso, Señor. Apiádate de ti mismo. Esa es la respuesta que tuvieron ustedes en el corazón. Si esa fue, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así somos nosotros, siempre llevando la falsa humildad. De ninguna manera te acontezca eso, Señor. Ten misericordia. No, usted lo tiene que tomar y tiene que entregarlo. Y ese acto lo hizo alguien que ustedes lo tienen por perverso. Pero, ¿cuál es el trabajo de los sacerdotes? ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes en el templo, hermano Juan Sohom, que conoce la Biblia de cabeza y le da vuelta? ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Ministrar, entregar la ofrenda sobre el altar, presentarlo delante de Dios, sacrificar la ofrenda que llevaban, rociar la sangre. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Ya cumplió con su trabajo? ¿Usted ya ofreció la mejor ofrenda a Dios? ¿Usted como sacerdote sabe que tiene que sacrificar su mejor ofrenda? Si usted entró con conciencia, pecador, 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 entonces usted no es sacerdote. Porque el verdadero sacerdote sabe cómo expiar su pecado. Y lo interesante es que Hebreos en su capítulo 10 dice que donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Entendieron eso? Porque cuánto castigo merecen aquellos que pisotearen la sangre de Cristo y lo tuvieron por sangre inmunda. ¿Ustedes saben qué es sangre inmunda? Resulta que una mujer con flujo de sangre es mujer inmunda. Esa sangre es inmunda, no sirve para nada. Y muchos de los que dicen soy pecador es porque así tienen la sangre de Jesús, como sangre inmunda. No le dan el valor que el valor tiene. Primero, porque sus enseñadores han prevaricado contra mí, dijo el Señor. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero si ustedes van a Efesios 5, vean solo ese versículo y se van a asustar. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrézcanse en sacrificio vivo a Dios. O sea, ustedes no se pueden ofrecer, pero con la vida que tienen, ustedes pueden decirle: papá, papá, aquí está mi mejor ofrenda, papá. Acéptalo para el perdón de mis pecados. Y por supuesto que Dios ya lo hizo, así, Él así lo hizo. Si ustedes no lo creen, pues yo no sé qué voy a hacer con ustedes, porque la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. De ninguna manera ustedes podrán llegar a un gran conocimiento si ustedes no toman su escritura y lo empiezan a leer. En el Antiguo Testamento hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. En el Nuevo Testamento Jesús dice: no resistas. Al que te pega en esta mejilla, ponle la otra. ¿Y por qué se puede hacer eso? Cuando usted ofrece la ofrenda correcta, ahí termina su odio, termina su rencor, termina su celo, termina el adulterio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Para qué sirve entonces la ley? Sirve para el conocimiento del pecado. Cuando usted lee los 10 mandamientos, se da cuenta que es un gran transgresor a la ley de Dios y que necesita urgentemente ofrecerse en sacrificio a Dios, porque merece morir. Pero cuando usted va a la cruz, se da cuenta que su lugar está ocupado, porque alguien estuvo dispuesto a ofrendar su vida por la suya. La ofrenda de Abel fue una ofrenda que hasta el día de hoy Dios siempre hace mención de esa ofrenda, diciendo: por la fe Abel ofreció excelente sacrificio a Dios. ¿Qué hizo? Hizo lo que Dios hizo con su papá, con su mamá. El día que ustedes van a comer de ese árbol que está en medio del huerto, ese día van a morir. Pero el día que lo hicieron no murieron, porque alguien que los formó salió a buscarlos. Adán, ¿en dónde estás? Siendo que Dios es omnipresente, pero hace algo. Adán, ¿en dónde estás? No es un Dios arrogante. No se llevó que, como yo soy omnipresente, Adán, ven acá. No, él humildemente sale a buscar a su hijo. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy escondido. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Acaso que comiste del fruto del árbol que te dije que no has de comer? Muchas personas dicen que comió una manzana cuando el conocimiento está enfrente de ellos. ¿Y qué dice su Biblia que comieron? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ustedes de ese árbol ya comieron cuando juegan a ser jueces. Esto está bien, esto está mal, esto está bien. Cuando usted lo hace está bien y cuando otro lo hace está mal. Así somos nosotros. ¿O van a decir que no? ¿O no? ¿O ustedes no se juzgan ustedes mismos? Yo me juzgo a mí mismo. Yo así soy. Cuando otro lo hace está mal, y cuando yo lo hago está bien. Los que engañan a su mujer están bien cuando ellos lo están haciendo, y cuando su mujer lo hace está mal que ella lo haya hecho. ¿O no? ¿O no son así ustedes? Si de verdad que ustedes no se dan a conocer su verdadero corazón, ustedes no van a entender el mensaje. Porque para entender el mensaje ustedes tienen que aprender a conocerse a ustedes, no a conocer al vecino, no. Porque Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está atravesada en el tuyo? Quita esa viga que está en el tuyo. Cuando yo llego a conocer la ofrenda que debo ofrecer por mi pecado, ese día su vida va a cambiar. No les digo que van a tener casa, que van a tener mansiones, que van a tener carros, pero sé que Dios nunca los va a desamparar, porque Él no desampara a sus hijos. Trabajo por fe, vivo por fe, camino por fe, todo lo que hago lo hago en fe, creyendo que Dios que me dé solo lo que necesite para el día, que no me dé más, tan solo lo que pueda necesitar. Y lo interesante es que siempre podemos compartir con los hermanos, porque para eso Dios nos ha bendecido, para darle a los que no tienen, no para sentirnos superior a ellos. Así es que hoy, ojalá que el corazón de ustedes haya llegado a la ofrenda que ustedes pusieron en su mente. Voy a ofrecer mi mejor ofrenda a Dios. Voy a sacrificar hoy mi mejor ofrenda a Dios. Por eso muchas personas, cuando se escucha de ofrenda, lo primero que piensan es en dinero. Y les aseguro que muchos pensaron en una ofrenda monetaria. Y Dios no le sirve tu dinero, le sirve tu corazón. La ofrenda monetaria usted lo va a hacer por puro amor al prójimo, cuando logra entender lo que Cristo hizo en la cruz. Si Jesús ofrendó hasta la última gota de su sangre, ¿para qué? Para que tengas una conciencia libre de pecado y que te sientas hijo de Dios, porque a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Este hijo tiene que ser un hijo engendrado por el Dios eterno, porque a causa de tu pecado estás en la posición de Nicodemo. ¿Qué debo hacer yo, Señor, para entrar en el reino de Dios? Tendrás
que volver a nacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Tendrás que renacer. Pero si ustedes no saben ni cómo nacieron, si ustedes no saben de dónde surgieron, si no conocen su raíz, ¿cómo van a entender cómo renacer? Pero Dios, ¿de dónde sacó al primer hombre? De la tierra. Él fue el que lo formó, sopló en su nariz, ahora era un ser viviente. ¿De dónde lo sacó? Y cuando peca, ¿qué le dijo? Tendrás que volver a donde fuiste tomado. Por eso es que ningún mortal vuela para el cielo. Todos están yendo allá abajo, esperando la trompeta final. Porque los que están en los sepulcros oirán la voz de aquel que les dijo: hijo, levántate, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, porque hoy la salvación ha llegado a tu vida, con el cual ustedes podrán decir: ¿dónde está sepulcro tu victoria? La muerte no tiene poder sobre ustedes si ofrecen la ofrenda correcta. Si creen que la sangre de Cristo tiene poder, tendrán que saber que renacer significa: te volveré a sacar de allá abajo. El salmista entiende y entonces dice: tú eres quien rescata mi vida del sepulcro, el que me corona de favores y misericordia, el que sacia de bien mi boca, de modo que pueda rejuvenecer como el águila. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Creen ustedes que hoy deberían ofrecer la mejor ofrenda a Dios y decirle: Señor, acepta mi ofrenda? De verdad, el sacrificio fue hecho. Ustedes no tienen que ir a la cruz, por malditos que son, pero su lugar está ocupado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando nosotros logramos conocer el corazón de papá, entender que Él fue el que cubrió los pecados de Adán y Eva, porque ellos intentaron cubrir sus vergüenzas, pero Dios les hizo túnicas de pieles y les cubrió sus lomos. Porque echaste tras tus espaldas mis iniquidades. Alguien murió ese día, sí, un inocente animal que no cometió pecado. Y ustedes que cometieron pecado y son dignos de muerte, alguien ofrendó su vida por ustedes, porque no quiere la muerte de su hijo. Gracias, Padre. No quiere Él que ningún pecador muera, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento, pero al arrepentimiento de Dios, que es un cambio de pensamiento. Un hombre que se condenaba de pecador: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Quién dijo eso? Pedro. Cuando ve a Jesús hacer milagros en la pesca milagrosa, ¿qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y quizás sea el día de hoy que tengan ustedes ese mismo problema y no quieran ofrecerlo, pero tienen que hacerlo. Y solo así ustedes volverán a ser hijos de Dios, aceptos a Él, porque la deuda de ustedes se cancela cuando usted dice: Señor, aquí está mi ofrenda. Si yo hubiese estado ahí, Señor, me hubiera unido con ellos para maltratar, insultar, escupir a mi cordero. Porque si ustedes van a Levíticos capítulo 4, dice que el sacerdote tiene que poner su mano sobre su cordero para pasarle su pecado. Si ustedes no aceptan eso, vivirán orgullosos, vivirán con un pensamiento de pecador, pero no libres. Pero la verdad es que Cristo pagó la deuda de cada uno de los que están en este lugar. ¿Qué tienen que hacer? Decirle: Señor, aquí está mi mejor ofrenda, te lo entrego hoy, Señor. Pónganse en pie y vamos a decirle: papá, papá, gracias. Y cuando
ustedes salgan de este lugar, ustedes vayan gozosos, que tienen el mejor conocimiento, que tienen para ofrecer la mejor ofrenda a su papá. Una ofrenda de gratitud. Ahora ustedes podrán decir: vengo a cantarle a Él un canto de gratitud, porque Él su vida ofrendó por mí.